El que los aventureros de la política se conviertan en líderes institucionales es un elemento que desalienta, provoca muy justificadamente ausentismo electoral, ofende los derechos políticos de los ciudadanos que nunca eligieron a quienes los representan. Jesús Nevares Pereda. Los mejores columnistas, búscalos todos los días. Victoria de Durango. Expresión con compromiso social. Bien, muy buenos días, gracias que nos acompaña en una edición más de Hablemos sin Censura, el espacio de reflexión y análisis sobre los acontecimientos más importantes en nuestro país y en nuestro estado. Esta mañana, indudablemente que hablaremos del tema obligado, del tema que desde el pasado sábado se posicionó en la opinión pública nacional. La aprehensión de el Chapo Guzmán. También vamos a ver sus repercusiones, sus posibles repercusiones, y bueno, todo el trabajo que hizo los elementos, los cuerpos policíacos del país, en coordinación con la Marina, para llevar hasta el lugar donde se escondía el Chapo. Vamos también a hablar indudablemente de otro acontecimiento que también se registró el sábado, que es la fiesta. Se lo habíamos prometido y debemos tener una especie de crónica de los elementos más sobre los elementos más importantes que flotaron en la fiesta de cumpleaños del 50 aniversario de vida de Ismael Hernández Deras, el ex gobernador de Durango y ahora senador de la República. Tenemos datos, tenemos información interesante sobre lo que aconteció en ese lugar el pasado sábado. Fue un sábado indudablemente muy movido. Se cayó, por primera vez se cae muchas horas el sistema de WhatsApp, una vez fusionado por $19,000 millones con Facebook. Realmente ahí vimos un anticipo de lo que puede suceder en el futuro con respecto a la ausencia por horas, ya sea de la red de internet o uno de los elementos de las redes sociales, también como es el WhatsApp o Facebook. Estos elementos ya forman parte del sistema nervioso de la sociedad, de las familias, del ciudadano del siglo XXI, y cuando desaparecen como por arte de magia, el comportamiento ciudadano es realmente impredecible lo que
observamos el pasado sábado también, cuando desaparece por horas, por bastantes horas, el sistema de comunicación a través de mensajes denominado WhatsApp. Pero para comentar esto y más, está con mi compañera y la saludo como cada programa, Wendy Bautista Morales. ¿Cómo está, Víctor? Muy buenos días, Wendy. Gracias a nuestros seguidores que están aquí con nosotros y pues sí, como bien dice don Víctor, tenemos algunos temas. Se juntó la agenda. Muy importantes que comentar, Wendy. Empecemos por lo más comentado desde el pasado sábado, la aprehensión de el Chapo Guzmán. Un acontecimiento indudablemente que a todos nos agarró movidos. Era difícil lo que podíamos leer en las redes sociales. Sí, las primeras horas del sábado empezó a circular a través del mismo Facebook, del mismo Twitter, y antes de que se cayera el WhatsApp, a través del WhatsApp, que había versiones de la aprehensión del Chapo Guzmán en Sinaloa. Sí, la noticia pues nos tomó por sorpresa porque fue una agencia de noticias internacional, sí. AP, la que sí. dio a conocer esta noticia. Entonces, todo este trayecto, que fue casi una hora después de que el presidente de la República lo confirmó, pues fue mucha confusión por las redes sociales porque pues realmente no había certeza ni elementos contundentes que todo este trayecto, que pues una hora es algo muy largo para una noticia de esa magnitud. Había pues mucha duda de que si realmente era cierta la noticia o no era cierta o se estaba especulando. Pero bueno, ya empiezan a surgir las fotografías, todas las imágenes, que bueno, en la comunicación es lo que... Es lo que cuenta, ¿no? Lo que cuenta, aún así se cuestionaba todavía que fuera él, que no eran reales. Pero bueno, en todo este trayecto, el presidente de la República manda un Twitter, y aquí me haría un pequeñito paréntesis donde realmente las redes sociales se han convertido hoy en un sistema oficial también de comunicación, porque ha quedado atrás pues, lo que es, en una noticia de esta magnitud, don Víctor, los boletines o los comunicados. Los comunicados de ya prensa. Los funcionarios públicos, en este caso el presidente, lo confirmó. Pasada la 1 de la tarde, finalmente Enrique Peña Nieto manda un tuit, 140 caracteres o menos, felicitando a la Procuraduría General de la República, a la Marina, a la Defensa Nacional, ¿sí?, por el trabajo tan limpio, tan preciso que hicieron con la aprehensión de Joaquín Guzmán Loera, ¿no? Sí, yo creo que entonces, una vez que el presidente reconoce, a partir de ahí, pues la noticia es oficial. Claro. Antes, el expresidente Felipe Calderón, también en el Twitter, lo había felicitado al presidente de la República y a las Fuerzas Armadas de México. Lo que ya, de alguna manera, empezara a fortalecer la tesis que desde las 9 de la mañana o antes, la prensa asociada había dado a conocer en Estados Unidos, ¿no? O desde Estados Unidos al mundo. Y sí, es importante también señalar ese aspecto, Víctor, porque pues un expresidente tuvo la información también. También, y para que ya un expresidente se animara en ese momento, el sábado de la mañana, a meterse a las redes sociales para felicitarlo, pues también se daba a entender que había evidencias más precisas de lo que estaba sucediendo ya en Mazatlán. En Mazatlán, y pues realmente una noticia muy sorpresiva indudablemente para la comunidad internacional de todos los niveles, porque bueno, él es un capo, era el más buscado del mundo, y bueno, aprendido a 2 horas y media de nuestra ciudad, pues muy cerquita, ¿no? Muy cerquita en un hotel de Mazatlán. Yo creo que esta noticia en sí misma, esta acción contundente de las autoridades mexicanas, pues coloca a nuestro país en otra dimensión. En otra dimensión en todos los aspectos, en el aspecto de seguridad. Indudablemente que esto traerá
pues varias repercusiones por los reacomodos normales y naturales que se deben de dar, por la pelea de la plaza, por la buena, por la mala que se tenga que dar, porque pues él ya tiene un sustituto. Claro, claro. Siempre sucede, o sea, siempre sucede así, ellos operan de esa manera y pues no pasa nada entre ellos, entre ellos. El lunes pasado, hay que decirlo también que la coordinación de las autoridades fue muy importante, porque si recordamos el operativo previo a la captura del Chapo Guzmán fue el lunes pasado, hace 8 días, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde aprendieron a varios importantes cabecillas de ese cártel de Sinaloa, y donde la Marina... Bueno, el jefe de sus escoltas, que fue clave, ¿no? Y él fue, pues, como dicen en el argot, el que cantó, ¿no? Porque fue impresionante ver cómo las propiedades cateadas, una de ellas, pues tenía todo automatizado. Las tinas de baño estaban automatizadas, daban vuelta, conectaban. Hubo 7 túneles encontrados que desembocaban en los drenajes de la ciudad de Culiacán. Por ahí transportaban droga, por ahí transportaban dinero, y ellos mismos. Y por ahí se escapaban. Se escapaban, entonces eso fue clave. Fue una investigación pues muy contundente, donde no se fugó la información. Eso es bien importante. Yo vería un aspecto así porque sin lugar a dudas que las investigaciones a veces fracasan porque hay fuga de información y no se puede llegar al objetivo. Y en esta ocasión, pues yo creo que hubo un trabajo muy importante de inteligencia para que de lunes al sábado, fueron muchos días, fueron varios días, y por mucha información que ellos tuvieran de este lado con las personas aprendidas, si se hubiera fugado por algún lado la información, hubiera fracasado. No, y se dice que entre martes y miércoles el Chapo Guzmán fue ubicado en algún lugar un poquito más público en Mazatlán, y que no lo quisieron aprender para evitar que hubiera ahí fuego cruzado y que la gente en un lugar público saliera como víctima. Se dieron el lujo de esperarlo. Una vez que ubicaron a través del teléfono satelital que traía él, y que se lo quitaron a uno de sus guardias personales, lo fueron ubicando hasta que llegaron al edificio donde estaba el departamento, en el 4º piso. Ahí lo tuvieron desde la noche. Tuvieron que pasar muchas horas para tomarlo en la madrugada, entrar a su edificio y tratar de hacer el menos ruido posible y que no se derramaran de manera innecesaria vidas, ¿no? Que no se afectaran a vidas de manera innecesaria. Sí, y aparte también llama la atención que, bueno, este capo, pues perseguido ya por 13 años, casi era impensable que pudiera pasar esto. O sea, especialistas decían, no van a agarrar al Chapo Guzmán, ya no lo van a agarrar. O sea, el día que lo agarren es porque ya va a ser muerto. No lo van a prender porque es un personaje sumamente inteligente, con una estructura impresionante de protección, de autoridades, soldados, marinos, presidentes municipales, gobernadores que lo protegen aquí y ahora sí que aquí y en China, ¿no? Sí, porque opera, tiene presencia en más de 60 países con una estructura muy fuerte, hasta Australia. Entonces era impensable ver esa noticia impactante, que todavía viéndola sí dudábamos de que realmente pues esto fuera verdad, y yo creo que, bueno, esta noticia sin duda que significa importantes lecturas hacia lo que viene, ¿no? Hacia lo que viene, porque durante 6 años de gobierno federal pues fue una persecución a grupos delictivos, lo que representa en sí mismo la captura del Chapo, porque siempre se dijo que en todos estos años el cártel de Sinaloa fue el más protegido, porque no se atacó ninguna de sus estructuras, no cayó ninguno de sus líderes más fuertes en el país, y siempre se dijo, se persiguieron todos los cárteles menos el de Sinaloa, totalmente protegido por la autoridad. Entonces, este es el mensaje más importante del gobierno de la República, de que
captura a él y al líder, no a uno de los cabecillas, al líder más fuerte. ¿Qué es lo que sigue hoy? Este mensaje, pues bueno, es visto a nivel internacional muy bien, que han felicitado en gran parte al presidente de la República el trabajo pulcro, limpio que se hizo para su captura. Sin embargo, pues lo que viene ahora pues es realmente debilitarlo en toda su estructura. Los mecanismos legales existen ya en México. Recordemos que hace 2 años se aprobó de manera legislativa y en algunos estados la ley de extinción de dominio, que ya autoriza a las autoridades incautar de manera inmediata toda aquella propiedad que sea adquirida o comprada con dinero asumido del narcotráfico, todos los inmuebles, vehículos, dinero en efectivo, cuentas bancarias, y poderse incautar. Yo creo que es lo que viene ahora. Yo creo que tiene que existir una legislación bien profunda, don Víctor, en los estados donde todavía esa legislación no ha bajado, porque pues fueron reformas muy importantes a nivel Congreso de la Unión, pero que se tiene que hacer toda una estructura para que le sigan la pista, digo, al menos en México, que pueda ser debilitado de esa manera, ¿no? Claro. Y yo creo que es importante desmenuzar todos los acontecimientos línea por línea, porque empezamos a hablar del aspecto informativo, ¿sí? Cómo impactó en las redes sociales, cómo se fue oficializando a partir de la 1 de la tarde, cuando Enrique Peña Nieto en su tuit lo hace oficial. Cómo las redes sociales han venido a desplazar los boletines, los comunicados, e incluso sustituyen las ruedas de prensa, porque se pueden ya dar ruedas de prensa así. Y bueno, en cuanto a la operación, ya lo dijimos, que es otro elemento, la operación fue limpia, fue precisa. Yo creo que tenemos hoy por hoy, después de que en el sexenio panista o en los 12 años del panismo desmantelaron las áreas de inteligencia del gobierno mexicano, ¿sí? En 15 meses las han reconstruido. ¿Y de qué manera? Porque en 15 meses de haber reconstruido lo que desmantelaron, hoy tenemos al capo más importante de México o Latinoamérica ya en la cárcel, ¿sí? No hacía parte de su estructura, es importante señalarlo, pero y ahora tenemos que pasar al otro elemento, o 2 elementos más. La sociedad mexicana estará conforme solamente con la aprehensión de Joaquín Guzmán Loera, o quiere que realmente se profundice en el combate a la impunidad, porque no es otra cosa más que combatir la impunidad que el crimen organizado propicia en casi todos los niveles de la vida económica, política y social de nuestro país. Eso es interesante, por eso lo que señala Wendy es muy interesante. El pasado 23 de febrero, los senadores del PAN aplaudieron la captura de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, al señalar Ernesto Cordero y Javier Lozano que su extradición dependerá de lo que decidan las autoridades mexicanas en los Estados Unidos. Sin embargo, se pronunciaron a favor de que el Ejecutivo emita ya el reglamento de la ley de extinción de dominio, que agilizaría los mecanismos de incautación al narcotraficante. Este elemento que ya empieza a circular es importante, porque de nada va a servir que el Chapo Guzmán esté en la cárcel cuando toda su industria, ¿sí?, que lo ubica en el lugar, 106, 107 de la lista de Forbes, como uno de los empresarios más exitosos del mundo. Más rico del mundo. Fue ¿sí? el que hace un año la revista Forbes publicó como lo catalogó en una lista de empresarios el más rico del mundo. El más rico del mundo. De nada va a servir si sus empresas quedan intactas, que es lo que realmente debilita a las estructuras criminales. Yo creo que tenemos que enfocar y no irnos por el solo hecho de lo que dicen los medios de comunicación, en el sentido de que la prensa internacional está aplaudiendo, Estados Unidos le está agradeciendo, los empresarios estamos de acuerdo con todo eso. Pero recordemos, por otro de los elementos de la realidad es que las confrontaciones en Michoacán no han cesado y todo está relacionado con el narcotráfico. Los conflictos en Oaxaca y en Chiapas
el tema de las autodefensas que siguen avanzando en el control de territorios ante la ausencia de las autoridades oficiales por atacar a los grupos criminales, ¿sí? Es otra parte de esa realidad que aún sigue en nuestro país y que no se borra por el hecho de que hoy el Chapo esté en la cárcel. Yo creo que para poder hacer una valoración integral, Wendy, amigos, señor Enrique Peña Nieto ya agarró ahora, yo creo que con mayor libertad, ¿sí? Puede seguir con las estructuras, pero lo más importante, debilitando financieramente a los grupos criminales. Si no sucede esto, todo va a quedar en un show mediático, ¿sí? Y México va a seguir envuelto en la violencia, porque mientras no se debilite financieramente a los grupos criminales, estos van a tener el poder de seguir corrompiendo, de seguir importando armas, de seguir avanzando a través del dominio de la economía en México, que forma parte, yo creo que esencial en nuestro Producto Interno Bruto en el país. Es importante. Sí, los impactos económicos sin duda que se verán, pero yo resaltaría dos cosas, don Víctor. Esta ley fue emitida hace casi 2 años y no es posible, o sea, no es posible. Eso es lo sospechoso, Wendy. Es increíble que de verdad, o sea, que no haya ni siquiera a nivel federal un reglamento. Las reformas que se hagan a la Constitución no pueden operar si no hay reglamentos. Claro. No se pueden ejercer, no se pueden aplicar. Entonces, ¿por qué? Porque independientemente del gobierno que se haya hecho, ¿por qué los legisladores son tan omisos y tan mediocres en no poderle dar una continuidad? Si hoy ya estuviera hecho, o sea, ese reglamento podría bajar a los estados rápidamente para hacer una contención más fuerte en el tema legislativo. De aquí a que lo hacen, o sea, vemos otra vez una reacción tardía. O sea, esto no puede pasar. De verdad hay que ver si es una reacción tardía o es una estrategia que está beneficiando a muchos. Ahora, exacto. ¿Por qué con la extinción de dominio el gobierno o los estados se apropian, ya con esta nueva ley, se apropian de los recursos económicos y de infraestructura, llámense casas, edificios, comercios, hasta la tercera generación, ¿sí? La familia primera, ¿sí? La familia segunda y la familia tercera de los narcotraficantes. ¿Por qué? Porque las incautan y las comienzan a investigar a ver cómo fueron adquiridas. Esto dañaría muchísimo, por un lado. Por el otro, se darían convenios internacionales, ¿sí? Para vigilar y meterse a las cuentas de los bancos internacionales en donde Estados Unidos y México tienen ubicadas las empresas de los grupos criminales. O sea, son una serie de elementos que están en juego y que no se han puesto en marcha simple y llanamente porque el gobierno mexicano no ha enviado a la Cámara de Diputados lo que son las leyes secundarias o la ley reglamentaria para operar esta nueva ley de extinción de dominio. Y es ahí donde precisamente resulta la sospecha. Este es un elemento. Otro elemento muy importante del que ha hablado ayer y antier un experto en seguridad internacional, el doctor Edgardo Buscaglia, que bueno, él tiene bien identificado el tema no solo de México, sino de como 47 países, entrena fiscales, él sabe bien de qué se trata todo este tema del narcotráfico. Él lo liga lo inmediato que tiene que pasar en México para que la captura del Chapo sea creíble y no bajo una versión acordada con la autoridad y que realmente tenga un impacto muy fuerte, trascendente, a pesar de que él se vaya a Estados Unidos, es que tiene que hacer lo que se han hecho en varios países de Sudamérica. Por ejemplo, todos los políticos todos los que están involucrados en el proteccionismo a un capo de esta naturaleza, porque los tiene. Jueces, magistrados, ministerios públicos, gobernadores, presidentes municipales, diputados y hasta regidores, que son sus ojos, sus oídos, en lo más recóndito, donde a veces uno no se imagina. Esto realmente tiene que suceder, como ha sucedido en algunos países de Sudamérica, donde se han metido a la cárcel a gran número de personajes públicos en activo o exfuncionarios, exlegisladores, exjueces, que se les comprobó algún proteccionismo, algún narcotraficante. Él dice, esos son los impactos posteriores que se deben ver para realmente la sociedad y los sectores puedan tener un beneficio de la captura, porque
la captura del Chapo está inmediatamente sustituida y no se va a poder debilitar si no le pegan a su estructura patrimonial, porque así es, la estructura patrimonial y financiera, por un lado, y por otro, toda la corrupción o la impunidad que está segregada en el nivel público. Solamente de esa manera podemos hablar de que realmente esto tendrá un impacto favorable en el corto o en el mediano plazo. Sí, yo creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos como sociedad y apretar realmente tanto a legisladores como al titular del Poder Ejecutivo Federal para que la lucha contra el crimen organizado, y no nada más cuando hablamos de crimen organizado nos estamos refiriendo al narcotráfico, es una vertiente, es una rama, es una de las áreas que ha explorado y ha tenido éxito el crimen organizado, sino toda esta ley, todo este reglamento que ataca al crimen organizado en su conjunto, al trata de blancas, al trata de mujeres, al contrabando de mercancías, el contrabando de medicamentos, ¿sí? De metanfetaminas, al contrabando de órganos, ¿sí? Al contrabando de personas. O sea, es toda una gama, es toda una verdadera industria transnacional, internacional, ¿sí? Que tiene que ser afectada a través de las leyes y también aplicada sobre todo en el aspecto financiero, en las ganancias, en las utilidades que les ha arrojado, ¿sí? por esos trabajos ilícitos. Entonces, yo creo que es el siguiente paso. Esto es apenas el comienzo. Ciertamente esto tiene que facilitar el desmantelamiento total de las industrias de Joaquín Guzmán en el mundo, ¿sí? Y solamente vamos a creer que se está haciendo una verdadera lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado cuando pasen a esta área de afectación, que es el área financiera, que es el de tocarles en los bolsillos, es el tocarles los recursos, ¿sí? Que se han utilizado, que se han obtenido a través del trabajo ilícito, de actividades ilícitas y dañando seriamente a la sociedad. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar daremos el cierre de este tema y entraremos a platicarles cómo estuvo el cumpleaños 50 del exgobernador Ismael Hernández de Eras. Regresamos. Vivimos en una tierra de alacranes, lo que se traduce en una pelea de todos contra todos, en donde aflora la envidia y la traición, y en una tierra del cine, en donde ya nos hemos adaptado a tanta actuación. Alberto de la Rosa Olvera. Los mejores columnistas, búscalos todos los días. Victoria de Durango. Expresión con compromiso social. Suscríbete 817-0330. No esperes por siglos. Antes de que salga el sol, cada mañana el periódico Victoria de Durango está en tu puerta. Suscríbete ya al 817-0330 o visita www.periodicovictoria.mx. El mejor resumen del deporte duranguense lo encontrarás aquí. Análisis, crónicas, entrevistas y mucho más en Pasión en Directo. Lunes a las 6 de la tarde en Victoria TV. Patrocinado por Serrano Sport. Regreso y bueno, el pasado sábado también luego de que la noticia de Joaquín Guzmán Loera empezara a copar
las redes sociales, a través de las mismas se empezó a difundir una versión de que posiblemente esto afectaría la organización de la fiesta brindada a Ismael Hernández Deras por el cumplimiento de sus 50 años de vida, pero no fue así. Y bueno, tenemos, yo creo que la información de primera mano de alguien que estuvo ahí en la fiesta, con claros fines informativos, Wendy, y yo creo que sorprendió Ismael, ¿no? Sí, realmente Ismael es una persona muy, muy cautelosa. Hasta yo creo que se vio reflejado en la organización de una fiesta, que tuvo todos los detalles, todos los detalles para atender a... Platíquenos desde cuando llegó. Bueno, primero por el camino señalado en la invitación, que fue por donde nos abocamos la mayoría de todos los invitados, pues fue 1 hora para poder llegar por el camino. Por el camino indicado, 1 hora para poder llegar. La verdad es que estaba sumamente saturado, pero ya llegando había toda una organización, había gente pues uniformada, que te decía para dónde podías, a dónde te tenías que dirigir. El estacionamiento uno ya estaba lleno, te dirigía más o menos a 150 metros. O sea, había 2 estacionamientos. Dos muy grandes, habilitados especialmente para esta fiesta, y ya te llevaban, ellos te conducían. Llegabas allá, dejabas tu vehículo y había toda una organización de camionetas pues de reciente modelo, para transportarte del lugar hasta la fiesta, que eran pues unos 200 metros más o menos, 250 metros. Y también había carros de los usados para golf, en los campos de golf, para transportarte. Realmente la gente era mucha y así la estaban agilizando. Te esperabas poquito, o sea, unos minutos mientras llegaban las camionetas, abordabas, te llevaban y te dejaban hasta la entrada principal de la fiesta. Ahí ya entrabas, había una serie de elementos de seguridad, resguardando la fiesta. No te pedían invitación, pero bueno, sí se fijaban tal vez el aspecto que tú tenías y ya podías ingresar. Entrando por el pasillo principal en la hacienda, que fue porque fue una hacienda. ¿La hacienda Dolores Hidalgo? Dolores Hidalgo, como a unos 18, 20 kilómetros más o menos de la ciudad. Y ahí pues de inmediato imponente el escenario que se veía. Así inmediatamente a la vista un toldo gigante, uno el más grande, donde se concentraba la mayor parte de los invitados. Era un mundo de gente, o sea, de verdad, era muchísima gente. Ya no había dónde sentarse, o sea, después de 1 hora 20 de iniciada la mesa, la fiesta, ya no había dónde sentarse, era muy difícil encontrar un lugar. De verdad había mucha gente de pie. Tuvieron que habilitar, mandar traer más sillas porque no había ya dónde sentarse. Y bueno, ya conforme la gente se iba ubicando, había un responsable en cada mesa. Realmente estaba muy bien organizada en la mesa. Ese era un toldo principal, donde estaba la mesa de honor, hacia el final, donde estaba, bueno, el festejado con su familia y una serie de invitados especiales. Pero atrás a espaldas de ese gran toldo gigante hay un lago grande, artificial, y atrás, o sea, de la parte posterior de ese lago había más toldos con muchísima más gente. O sea, era incalculable. O sea, si tú te querías ver toda la gente que había, tenías que aventarte una buena caminata para poder ver. Sí. Había gente de toda, o sea, gente de toda la estructura del PRI. Estuvieron pues un rato el dirigente estatal del PRI, y bueno, allá a lo lejos en la mesa de honor pues había invitados especiales. Pudimos ver a uno de los más importantes, pues bueno, el inquieto y dinámico expresidente de la República, Vicente Fox, con su esposa Martita. Que bueno, ellos estaban ahí al otro ladito del festejado. Sí. Pues sí, había varias personas del mundo de la política. Aunque fue evidente que no había funcionarios públicos vigentes o actuales, pudimos constatarlo. Muy pocos. Muy pocos, escasos. Más bien eran exfuncionarios públicos
pues identificados con la corriente Entonces, ismaelita. usted llegaba y la ponía en una mesa. ¿Una mesa para cuántos? Había 10 por mesa. 10 por mesa. ¿Qué había en las mesas? Había... ¿Qué le servían? ¿Se sentaba usted? Primero lo que te servía el encargado de esa mesa, había un responsable por mesa, decía, se presentaba. Yo soy fulanito de tal, yo le voy a atender esta mesa, lo que necesite, lo que se le ofrezca. Inmediatamente te ofrecían una serie de quesos variados, típicos de Durango, hasta eso muy ricos, hechos aquí. En ¿Chorizo Durango. no? No, chorizo no. Oye, ese no. Quesos de diferentes, y luego, después de un aperitivo en la entrada, porque en la entrada te servían una bebida preparada, Para con los que tequila venían- o con para los que mezcal. venían asoleados. Para los que, sí, por la fila de una hora. Se ameritaba, don Víctor? Por Sí. el calor. Pero bueno, luego ya llegabas y ese era el aperitivo, Ajá. lo que te servían Ajá. con pan y quesos finos y lo que quisieras de tomar había de todo. Por ejemplo. Había desde agua mineral, cerveza, de pues de varias marcas. Había tequila que no pudo faltar, tequila. Tequila, mezcal del mezquital. Mezcal del mezquital, y ese se distinguía porque, pues bueno, era como que de la marca, ¿no? De la marca del festejado, porque traía su sello Su del logo, 50 años, 50 aniversario. que fue la El mezcal imagen. Ismael. Exacto, fue el logo de su imagen, de su Ajá. invitación y todo, y eso también había whisky, había, bueno, otra bebida que tiene una ¿Torres marca, 10? Torres 10 también. Al cabo, aquí le podemos decir. Torres No 10, se preocupe. sí, Torres 10, crema de tequila, sí, crema de tequila con una presentación también con su sello de Ismael. Eso es la variedad que había para tomar. Eso para cerca de 4,000 personas o 4,000 personas que calculamos. Sí, ¿sabes? más o menos. Bueno, ya ahí cruzando alguna información con los organizadores, contrastando datos con una parte, otro de los organizadores, digo, para errarle lo menos posible. Unos decían que había 5,000 porque llegó a eso hay que decirlo, llegó muchísima gente que no fue invitada, porque en la entrada no te pedían la pues que a la gorra invitación. no hay quien le corra. Sí, o sea, en la entrada no había control por invitación. Entraban todos los que llegaran, todos. Entonces, había muchísima más gente de la que invitaron. Entonces, es por eso que ya casi no había sillas o no había lugares. Ajá. Eso se solucionó de inmediato. Ellos estaban Sí, preparados, para ¿no? eso. Para eso. Ajá. Entonces, bueno, ya sirvieron de comer, como alrededor de las 3:30 sirvieron de comer. Llegó el gobernador. ¿A las 3:30? A las 3:30 llegó el gobernador. Bueno, nada más terminemos lo de los platillos. Lo de los platillos, eso fue el aperitivo. Lo de la comida, se sirvió pues comida mexicana, se sirvió barbacoa, una buena porción de barbacoa que llevaban a las mesas en aluminio. O sea, sí les tocaba. Sí, ¿Sí? y no es. Había ¿Unos meseros, 400 gramos por persona? más o menos sí era suficiente. Y yo creo que ese día la ciudad de Durango se quedó sin meseros, O sea, porque había meseros por todos lados, había muchísimos meseros o sea, para darle atención a tanta gente. Si había 4,000 personas, había 400 mesas. Aproximadamente. 400, o sea, 400 Meseros. meseros. Sí, porque era un operativo, no Cuando se menos. tardaban, O sea, eso estuvo, generalmente en una fiesta pues te tienes Nada que más 400 esperar. meseros. Nada más. Pero los que habilitan, los que proveen todo, ¿sí? Deben ser cuando menos otras 200, 300 personas que están atrás para preparar comida, servir platillos, bla, 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 bla. Y que esté caliente, porque te llevaban lo que tú quisieras, te lo llevaban al momento. Estaban bien organizados y te lo O sea, llevaban, cuando no se menos un tardaban. ejército de 1,000 personas sí fueron utilizadas Fácil. para poder Fácil. atender a todos los invitados. Claro, toda la gente de los estacionamientos gigantes, inmensos, que había muchísimos vehículos, todos los choferes. El campestre prestó, me dice, sus carritos para porque pues trasladar. aquí no hay otro lugar donde haya carros Carros de golf, de golf. para transportar a la gente. Para transportar. Pero había otros camionetas de lujo también. Sí, había camionetas de las BEM, de esas BEM cerradas de reciente modelo, como que todas fueron rentadas para que en un viaje te llevaras hasta 10 personas, para que tú no te esperaras. O sea, no estabas ahí nada más parado a ver a qué hora, no.
conforme tú te bajabas de tu vehículo, llegaba la camioneta, te ibas, llegaba ¿Edecanes? otra, ¿Había y otra, edecanes? y otra. Edecanes no hubo. No hubo. No, edecanes no vimos. Por ahí fue una fiesta muy bien organizada, realmente, para tanta gente que llegó, muchísimo más que no fue invitada. Los quesos no eran de chichota. No ¿No? eran de Chilchota, ¿No eran de Riondina? era de, bueno, por lo que pudimos preguntar y alguien nos dijo, de los organizadores, se compraron a la familia Sarabia. Porque ellos tienen tienen una empresa de lácteos, y ¿verdad? aparte estaban muy buenos, muy caros, muy caros, finos y muy finos, caros, sí. finos. Sí, caros. estaban buenísimos, la verdad. Pero no que creo yo que les lleguen a Chilchota, no, ¿verdad? Es mejor que a Chilchota. No dudé que fueran de esa familia porque pues sí, de mucha calidad. Luego ya llevaron, después de la barbacoa con arroz, llevaron platones grandes. Eso nos tocó a las mesas que estábamos nosotros de este lado. Llevaron platones grandes con asado rojo y con frijoles fritos, refritos. Y ya tú te podías servir así, a libre de mano, para todo taquear. lo que quisieras. También. Para taquear también. Bueno, eso fue lo que yo vi que estuvieron sirviendo y que la gente estuvo comiendo, pero bueno, ya eso mientras la gente comía, pues allá en la mesa principal, es que fue una mesa principal de mucha gente, o sea, tenía ¿Unas 200 personas estaban? aproximadamente como unas 100 personas. 100 personas en la mesa principal. Como 50 de un lado y 50 de otro lado. Esa era la mesa principal. ¿Y ahí estuvieron? Estuvieron Vicente Fox y su esposa. Ajá. El dueño de la hacienda, Jorge. Jaime Gutiérrez. Jaime Gutiérrez. Y su esposa, con Ninfa. su esposa. Con su esposa Ninfa. Estuvieron los políticos identificados con Ismael, los que ya sabemos. Por ejemplo. Ricardo López Pescador y señora. Ajá. Luis Enrique Benítez y señora. Adán Soria, solo. Y señora. Bueno, porque no he querido. Adrián Valles se levantaba, iba y venía, pero también estaba ahí. Y no lo vimos con señora, ¿no? No, ella está por sacar un medio de comunicación. Sí, ¿a poco? Sí. Ismael con su esposa, siempre todo el tiempo acompañado de su esposa con sus 2 hijas. Su hijo no estuvo en la fiesta, sus 2 hijas. ¿Quién más? Don Pedrito Ávila Nevares. Pedro y señora. Y señor, no solo. hemos encontrado a su señora nunca, ¿verdad? Solo estuvo el expresidente nacional del PAN en la mesa principal. Manuel Espino, también estuvo Martín Urieta, el artista. Martín Urieta. Sí, Martín Urieta estuvo ahí. Entonces estuvo Rubén Escajera, porque sí. Ese siempre lo tiene así, de cabecera. Él también estuvo ahí, el diputado federal Rubén Escajera estuvo en la mesa de honor, también estuvo Maximiliano Silerio, el exgobernador, y don Héctor Mayagoitia también. ¿Con su esposa? Sí estaba. Sí estaba. ¿Silerio estuvo solo? Silerio, sí, no vi a la esposa. Ricardo Pacheco también estuvo un buen rato, estuvo ahí con él. ¿Quién más estuvo en la mesa principal? ¿Héctor Arreola Soria no estuvo? No estuvo Héctor Arreola. Jorge Herrera Delgado llegó hasta las 9:30 de la noche. Él no estuvo en todo el festejo, él estuvo hasta la noche. Esteban. El presidente municipal llegó cuando se retiró el gobernador. El gobernador sí estuvo, pero estuvo nada más como 1 hora 20 minutos, más o menos, máximo. Se retiró y cuando se retiró el gobernador llegó el presidente municipal. Y bueno, nos cruzamos ahí en un pasillo y yo le pregunté que por qué había llegado tarde, que ya era muy tarde, y dijo, no, es que andaba afuera. Estaba en una gira en San Juan del Río y apenas voy llegando y por eso me voy a incorporar. Pero el gobernador ya se había retirado y también se estuvo nada más un rato. Esos fueron los que estuvieron. Primero, los que no estuvieron. Los que no estuvieron. Me faltaban los que amenizaron, porque también estuvieron en la mesa de honor. Antes de que empezara la fiesta y el bailongo, allá en una de las pistas y en uno de los escenarios, porque hubo 2, de extremo a extremo, el artista y creador de la banda El Recodo, que ya ve que se pelearon y se separaron, don Germán Lizárraga, él estuvo en la mesa principal con Ismael Hernández Heras, y ya después ellos empezaron a tocar con su banda Estrellas de Sinaloa, que son los que amenizaron.
Fueron, yo creo que los que no estuvieron sí llamaron la atención, aunque no estuvieron. Porque, por ejemplo, del gabinete estatal no estuvo ningún funcionario público vigente, a excepción de los que están, bueno, identificados. ¿Cuáles fueron la excepción? Los que no fueron diputados. No, los que... los que estuvieron en la fiesta. Estuvieron el secretario de Medio Ambiente y Ecología, Adrián Valles, que hace poco, bueno, recibió un nombramiento por parte del gobernador, y estuvo la secretaria de Finanzas, Cristina Díaz Herrera, y estuvo también en la mesa de honor y estuvo hasta el final de la fiesta, bueno, y hasta ya muy tarde, el delegado del trabajo, y el delegado federal del Trabajo y Previsión Social, Miguel Bermúdez, que él, bueno, fue con Ismael, secretario del Trabajo, ¿no? Sí. Fue secretario del Trabajo. Fue secretario del Trabajo, una persona apreciada por Ismael. Le rogó, yo creo que ha sido de los pocos funcionarios a los que le ha rogado que sea secretario. Sí. Sí. Le mandó llamar una mañana y le dijo, oye, quiero que seas mi secretario y andaba de manera informal. Dijo, bueno, a partir de cuando, ya, déjate, tomo la... así como andas en pants. Así como andas, no, andaba en ropa informal, No, déjeme, voy a ponerme algo, pero no te tardes. Y sí se tardó, porque según él no quería hacer. Sí. Le volvieron a llamar, oye, te está esperando el gobernador para tomar, es que todavía no estoy seguro. ¿Cómo que no estás seguro? O sea, nada más para Sí se vio que realmente hay confianza entre ellos, porque sí llamó la atención, porque él finalmente forma parte del, si no del gabinete en sí mismo, pero sí de una delegación federal. También estuvo el delegado de Sedesol, Francisco Javier Hernández Flores, también estuvo. Él estuvo en la fiesta y estuvo mucho rato. Gente de Jorge Herrera Delgado en un principio, no sabemos ahora de quién sea. Sí, estamos en el dilema es de melón o de sandía, ¿no? Sí. Porque no sabemos, pero él sí se estuvo pues un buen rato. Pero los que sí llamaron la atención y que no estuvieron, por ejemplo, fueron los diputados locales que se formaron con Ismael Hernández de Heras. Miguel Ángel Olvera, por ejemplo, que fue, su secretario particular, como gobernador, que tuvo varios cargos con Ismael, no estuvo. Por ejemplo, no estuvo. No. Miguel Ángel Olvera, que hoy es secretario del Trabajo. No estuvo Iván Gurrola, tampoco estuvo totalmente identificado. Que fue director del Instituto Estatal de la Juventud. Y ahorita, es diputado local. No estuvo Arturo Cánfer, tampoco estuvo diputado. No estuvo Ali Gamboa, tampoco estuvo. Sí estuvo Otniel, el presidente estatal del PRI, sí estuvo nada más un rato, también muy, muy corto. Estuvo, tampoco estuvo. Héctor Vela. No estuvo, tampoco de los secretarios, no estuvieron los secretarios. Los que vimos y los que pudimos, Adame Calderón tampoco. ¿El secretario de Obras Públicas? Tampoco, y César Guillermo Rodríguez Salazar tampoco estuvo. No estuvo la fiscal, no estuvo el secretario de Seguridad Pública. Lo que son la estructura más cercana al gobernador no estuvieron. No estuvieron. Pero, por ejemplo, sí estuvo el presidente de la Gran Comisión, Carlos Contreras. Bueno. Tal vez fue representando al poder también legislativo, porque de los únicos diputados locales que vimos ahí fue a él y a Eduardo Solís Nogueira, el Maqui. Pero también se retiró, estuvieron un rato prudente y se retiraron. Del Poder Judicial estuvo el presidente Apolonio Betancourt. El magistrado Apolonio. Sí, él sí llegó a buena hora y también se fue ya tarde. Sí. No chocó y se fue, ¿no? No pudimos saber si se fue y regresó, pero sí estuvo un buen rato y él siguió. Ya más tarde sí estuvo incorporado a la mesa de honor, estuvo hasta la noche, ya hasta entrada la noche. Fueron de los que se quedaron al final. Yo creo que a bailar, porque amenizó ya después de las 7 de la tarde el grupo Patrulla 81 con el cantante original, no imitación. Estuvo José Ángel Medina, el vocalista principal,
que se retiró hace como 3 años, pero estuvo cantando en la fiesta de Ismael. Vámonos. Sí, de verdad. Los que estábamos ahí pensábamos que como que era un disco, porque pues ya era mucho de Patrulla 81, hasta que alguien dijo, pues sí vino el vocalista, y sí era, o sea, sí estaba. Y ya unos andaban allá baile y baile, sí era él, era el cantante original. Esta fiesta, todo este escenario se suscribió en un ambiente, a lo mejor no de algarabía total, porque bueno, ese día, informativamente hablando, se eclipsó con la captura del Chapo. Fue el mismo día y fue de manera paralela a la fiesta, ¿no? Sí, la información se iba desarrollando. Los mensajes. Llegando, había mucha gente y no se podía tal vez apreciar que había como muchos mensajes que le daban vuelta a todo el alrededor de donde estaban del escenario, de todos los toldos hasta allá, hasta donde estaba el lago. O sea, estaba por toda la fiesta, aunque estaban repetidos, porque bueno, eran en sí como 10 o 12 mensajes, terminaban y se volvían a repetir, empezaban desde el principio. Eran como unos mensajes, como los que hay en las carreteras. Unas frases. Con unas frases, como las carreteras, más o menos de ese tamaño. Y decían, con los colores propios de que distinguen a Ismael, que decían algunas frases que si las leías en principio resultaban como que de advertencia, como que provocadoras, sí. Entonces sí llamaban la atención. No se apreciaban bien porque como había tanta gente, pero entonces no falta siempre en las personas que van y te explican de qué se trata, o cuál fue el objetivo. Sí. O sea, ahí hay 2 versiones. La primera versión es que son las frases más contundentes de Ismael, que lo caracteriza, que definen su personalidad. Ajá. Entonces, como que el tema es, cuando da sus discursos, aguas, valórenme, ahí les voy, cosas así que él siempre retoma en su discurso, que son características de Ismael. Esa fue la versión. Entonces todo es todo. Todo es todo. Y así, puntos suspensivos. Todo es todo, valórenme. Algunas frases así, pero que bueno, esa fue como que no es que Ismael es así, son sus frases, pero hubo algunas otras personas que dijeron, no, es que esas frases están muy subliminales. Fue la frase que usaron, son muy subliminales, como que son mensajes muy directos para alguien o para algo. Entonces, porque sí se repetían todas, como para que todo el mundo las viera. Entonces ya con esa connotación, entonces sí ya llamaban la atención. Para no ser tan vagos, vamos a ponerles algunas, Wendy. Vamos a ver si podemos rapidísimo ponerles algunas, porque son muy interesantes. ¿Qué era lo que calcúlele? Una de sus frases era calcúlele. Otra ¿sí? Era sea correcto. Bien. Todo es todo. Todo es todo. Yo creo que una de las frases que sí se repitió varias veces. Esa estaba muy repetitiva. ¿Sí? Propónganme. Híjole. Propónganme. Sí, ¿qué otra? Hay otra que decía, pero sobre todo. Ajá, pero sobre todo. Propónganme, ándele. Ándele, sí. Con acento en la ¿no? Ándele, sí. Vaya pensándole. Valórenlo. Aguas. Aguas. Sí. Ándele. Sea correcto, ¿verdad? Sea correcto. El tema es, como vemos, son algunas de las frases, ya después se repetían. Sí. Se repetían ahí, pero pues sí se prestan a la interpretación, Sí, indudablemente que tuvieron ahí una connotación,
indudablemente que alguien las pensó, alguien las imprimió y alguien las colocó, ¿sí? Y en un evento de reencuentro, algún evento de festejo, ¿sí? Pero también de muchísimo mensaje político por el esfuerzo que se hizo de concentrar a tanta gente. O sea, está la fiesta de Ismael Hernández Lleras como la habíamos previsto, ¿sí? Es una reunión social, ¿sí? Más allá del que estemos tratando de parodiar Aventaneando, ¿sí? a los programas frívolos, más allá de eso está impregnado de muchísimos mensajes políticos, ¿sí? Como se lo dijimos hace 8 días, de cara a lo que viene en noviembre y diciembre próximo, quienes van a estar disputándose los escasos espacios de poder que van a estar en juego en 2015. Van a ser 4 espacios de poder, los 4 distritos federales, ¿sí? Vamos a observar qué tanto avanzó Ismael de hoy, que es febrero, ¿sí? A noviembre, diciembre, cuando se toman las decisiones, ¿sí? Vamos a ver cuál es el comportamiento, la reacción del jefe político en Durango, Jorge Herrera Caldera, que de entrada ya observamos, la gente cercana a Jorge Herrera Caldera no asistió. También ese es un mensaje importantísimo, pero también otro es la gran capacidad de convocatoria que tuvo el exgobernador. Eso también vale la pena analizarlo, pero también lo más importante, ¿quiénes participaron económicamente para esta fiesta? Porque son platillos caros, ¿sí? Lo que nos cuenta Wendy, yo creo que fácilmente, si nosotros si lo sintetizamos lo más económico posible, de 100 pesos por platillo, incluyendo bebidas, ¿sí? Es un mundo de dinero que lógicamente, por lo que conocemos a Ismael, difícilmente él lo hubiera puesto, aunque fuera su fiesta, ¿sí? De su bolsa, ¿sí? Alguien financió esta, o varios financiaron esta campaña, los amigos, ¿no? De Ismael, porque pues como ahí estaban los amigos de Fox, pues yo creo que le pasó la idea, ¿no? Pues puede ser también. Bueno, de entrada el rancho de Jaime Gutiérrez, ¿sí? Que nunca se le despegó de la fiesta, me platica. Entonces, hay una serie de elementos que sí son importantes recuperar y tenerlos ahí guardados. ¿Por qué? Porque aunque no sea un año político, Ismael lo está haciendo político con su actuar. Sí, y bueno, pues ahí estaba. Ahora vamos a ver la evolución de estos acontecimientos, el comportamiento de estos actores que estuvieron ahí, que formaron parte de su equipo en algún momento. A ver cuál es el comportamiento y también el comportamiento del grupo en el poder, el grupo hegemónico. Pues muchas gracias, Wendy, por hacernos esta crónica. Quisimos hacerla lo más completa posible, al margen del amarillismo, chismorreo o color de rosa ahora, ¿verdad? Pero es importante. Hubo un elemento de don Pedrito, me faltó. Bueno, sí. Un elemento importante. Yo no sé qué tiene don Pedro aquí en este sistema estatal, que todos lo protegen con algodones, y lo que haga Pedrito deje de ser, siempre están al pendiente los gobernadores, no los alcaldes, los gobernadores. No, los gobernadores. La verdad sí, ese fue muy notorio en plena fiesta, porque él se retiró molesto porque no lo dejaban hablar y se retiró porque bueno, él ya tiene dificultad para caminar, pero aún así con todo y bastón se apresuró a la salida. Alguien le dijo al festejado que se había ido molesto y Ismael se levantó sorpresivamente de su lugar y se fue, así literal, corriendo. ¿Alcanzaron? Corriendo, pero hubo confusión porque nadie sabía qué había pasado, porque se levantó así de repente. Imagínese ver corriendo al festejado en su propio territorio, pues sí sorprendió a muchos y alarmó a otros. Claro, más bien alarma. Estaba lo de Chapo Guzmán muy fresco. Entonces se interpretaron por algunos segundos y hicieron muchísimas interpretaciones. Bueno, ahí está el caso de Pedrito Ávila Nevares. Bien, pues llegamos al final de este programa. Le agradezco a Wendy la crónica que nos haya hecho. Un placer. Se ve que la gozó. Sí, me divertí. La gozó muy bien. Y bueno, ahí queda para la historia este encuentro
de Ismael Hernández Deras con su gente, ¿sí? en un marco en donde muy pocos gobernantes se hubieran atrevido a hacer este tipo de eventos en otros tiempos. Es un desafío grande, sin duda, porque una de las justificaciones que su gente allegada dio es que Ismael siempre hace la fiesta, que nadie tiene por qué asustarse. O sea, nadie tiene por qué darle otra connotación. Ismael toda la vida se ha festejado, a excepto de los 6 años que fue gobernador. Ahora se festeja con más razón porque son sus 50 años. Sí, es una realidad y es un hecho que no podemos demeritar, pero la otra realidad es que él no lo había hecho jamás para 4,000 o 5,000 invitados. Y ahí está. Pues gracias, Wendy. Gracias. Muy amable. Gracias, y nos escuchamos la próxima semana y le agradecemos el favor de su atención y que se la siga pasando mejor. Esta fue una producción de Victoria Editores SADCB. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa. Bienvenidos a los podcasts del periódico Victoria de Durango. Información local. Cerca de 1 kilómetro de vialidad en obra, pero solo un par de trabajadores deambulan entre los montones de escombro y los conos naranja que delimitan el carril disponible para los vehículos. La obra tiene semanas sin una palada de tierra y sin 1 metro más de concreto. Se trata del extremo en modernización del Boulevard Guadiana, obra que fue iniciada desde el mes de agosto desde la calle Las Nieves hasta la vialidad La Salle y que fue asignada a 2 constructoras diferentes. El primer tramo desde Las Nieves hasta Avenida Universidad, con una longitud aproximada de 500 metros, estuvo a cargo de la constructora Escalatec, la cual ha cumplido al 100%. El otro tramo, desde Universidad hasta La Salle, se contrató a la empresa Construgas de La Laguna, la cual hace al menos 15 días que paralizó los trabajos, se llevó la mayor parte de la maquinaria y retiró prácticamente a todos los trabajadores. Con la política de inclusión y apoyo solidario, 39.596 mujeres duranguenses y sus familias se han incorporado al seguro de vida a jefas de familia, impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto a través de la Secretaría de Desarrollo Social, destacó el gobernador Jorge Herrera Caldera al entregar pólizas de este programa en el fraccionamiento Benito Juárez. En esta entrega de seguros en el mencionado conjunto habitacional, se generarán beneficios a menores en edad maternal y en preescolar con 300 pesos mensuales, adolescentes con 700 pesos y 900 pesos para jóvenes en estudios de preparatoria. Acompañado por el alcalde Esteban Villegas Villarreal y el delegado de la Sedesol Francisco Javier Hernández, el mandatario estatal indicó que este programa implementado por el presidente Peña Nieto logró incorporar en el 2013 a 39.596 madres de familia, cifra que superó la meta gracias al apoyo de la secretaria Rosario Robles Berlanga. Laguna. La violencia doméstica para las mujeres que la sufren significa miedo, depresión, intentos de suicidio, pérdidas de oportunidades para lograr las propias metas y pérdida de la autoestima. Mari, de 46 años de edad, es una de esas mujeres que han acudido en busca de ayuda a la Procuraduría de Atención y Defensa de la Mujer. Aunque tiene 3 meses en terapia, le cuesta mucho trabajo hablar. Ella, al igual que aproximadamente el 80% de las víctimas de violencia, enfrenta lo que se denomina anedonia en diversos grados, es decir, ha perdido todo interés, ha dejado de sentir satisfacción en las cosas que hace, no disfruta del trabajo, de sus hijos, de su vida social, de la comida, de nada. El sistema descentralizado de agua potable y alcantarillado en Gómez Palacio continúa enfrentando la cultura del no pago, luego de que es únicamente el 50% de los más de 74,000 los que pagan el líquido que consumen de manera puntual. El director del CIDIAPA, Guillermo Morales, reconoció que aun y cuando a estas personas se les ha cortado el servicio, descubren que han vuelto a conectarse e incluso hay quienes se suministran agua a través de los vecinos. Comentó que la ley prevé un proceso de carácter administrativo y sanciones en contra de quien se reconecta o se abastece de un vecino por corte. Sin embargo, reconoció sería muy difícil tener a una persona del sistema operador vigilando a cada uno de los usuarios a quienes se les ha requerido. Seguridad.
Víctima de severos traumatismos en el cuerpo y sección de médula, perdió la existencia Aldo Isidro González Fuentes, de 24 años de edad, vecino del poblado 18 de agosto, municipio de Puanas, quien conducía un auto de la línea Yeta y era acompañado por Eugenio Rodríguez Robles cuando se volcaron. El accidente se registró la tarde del pasado sábado a la altura del kilómetro 13 de la carretera interestatal que une al poblado 18 de agosto con la localidad de Tuitán. Más tarde se presentó en el lugar del percance el agente del Ministerio Público adscrito a Nombre de Dios, quien elaboró las diligencias del caso. Cabe agregar que al lesionado lo trasladó la Benemérita Cruz Roja al hospital del IMSS, severamente politraumatizado. Elementos de seguridad pública del municipio de Santiago Papasquiaro atendieron una solicitud de una familia afectada a la que le sustrajeron artículos diversos de su domicilio ubicado en la colonia Los Nogales. Al movilizarse los patrulleros, con algunos datos proporcionados por los afectados, dieron con Jaime Cruz Barraza, de 58 años de edad, a quien le encontraron algunas prendas de las denunciadas como robadas, a quien se le trasladó a los separos para obtener sus datos generales. El presunto responsable dijo vivir en calle Las Palmas número 413 de la colonia Nogales y no especificó actividad alguna de ocupación. La evidencia del delito de robo y presunto ladrón fueron devueltos en consignación por la DEI al agente investigador para los usos y fines legales de la averiguación previa integrada. Información nacional. Antes de ser trasladado al penal del Altiplano, funcionarios de la PGR interrogaron a Joaquín El Chapo Guzmán sobre los funcionarios que habrían protegido sus actividades criminales. Fuentes del gobierno aseguraron que la autoridad está interesada en conocer quiénes lo ayudaron a escapar del penal de Puente Grande en enero de 2001 y le brindaron a partir de entonces protección. Una fuente consultada por separado afirmó que un alto mando de la PGR habló en privado con El Chapo en una sala del hangar de la Marina y videograbó el encuentro, el cual duró alrededor de una hora. Carlos Manuel Jo Ramírez declaró a la PGR que perteneció al desaparecido Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército. Él fue, dijo, quien acudió al llamado de Joaquín El Chapo Guzmán para sacarlo de un túnel en Culiacán y llevarlo sano y salvo a Mazatlán. Funcionarios federales informaron que el guardaespaldas personal del líder del cártel de Sinaloa no era lo que parecía, un simple velador del edificio de condominios Miramar, en el puerto sinaloense, donde detuvieron al narcotraficante el pasado sábado a las 6:40 horas. Información deportiva. Estos son los resultados de la jornada número 8 del torneo Clausura 2014. Querétaro pierde 3-1 frente a Cruz Azul. Chiapas vence 3-0 a Tijuana. América pierde ante Pumas 3-1. Pachuca vence a Morelia 3-0 en casa. Tigres gana 1-0 frente a Veracruz. León gana 4-2 frente a Santos. Atlas pierde en casa 1-0 frente a Monterrey. Toluca gana 1-0 frente a Chivas. Y Atlante y Puebla empatan a 0 goles. Esta fue una producción de Victoria Editores SADCB. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.mx o consulta nuestra edición impresa.